Hola, buenas. Vamos a empezar una serie de repasos, de explicaciones, ¿no?, de los diferentes momentos dentro de la etapa de la historia de España para el acercamiento, ¿no?, profundización y análisis de, bueno, pues aquellos hechos que han motivado, ¿no?, lo que somos en la actualidad y de alguna forma nos van a condicionar para lo que seamos en el futuro. Evidentemente estamos hablando de todo ese recorrido que hacemos en la historia de España y que en los momentos en que grabo estas explicaciones son momentos de una cierta inquietud, de una crisis que no es la primera ni será la última, pero que tiene pues una trascendencia, digamos, diferente, porque afecta a la cuestión sanitaria, de salud, pero también social, económica, y ya veremos qué vertiente, y con la perspectiva del tiempo veremos si sabemos pues un poco adelantarnos, ¿no?, a lo que nos vienen estos momentos de crisis, que como la historia de España, en este caso no es una crisis a nivel local, sino a nivel mundial. Bueno, vamos a comenzar justamente por el final, que es el tema correspondiente a la última etapa, ¿no?, a la etapa actual. Como veis ahí en esta primera imagen de la presentación, pues corresponde o en torno a unos 7 años. Se para aquí, aunque haré mención a los últimos años hasta la actualidad, ¿no?, el 2020, pero a nosotros lo que nos interesa es justamente esta etapa que se ha definido por parte de los historiadores como la etapa de transición desde la dictadura hasta la consolidación de la democracia actual. Es una etapa de en torno a unos 7 años que van desde el fallecimiento del general Franco, un dictador que estuvo, bueno, al frente de lo que es la jefatura del Estado, también la presidencia del gobierno hasta los últimos años, y la victoria en el año 1982, en concreto en el mes de octubre, del Partido Socialista, de estas elecciones democráticas legislativas, que lo haría con mayoría absoluta. Bueno, antes de entrar directamente a este periodo de transición, es necesario que nos remontáramos quizá un poco en el tiempo y situarnos en el año 1973. Hay un hecho importante para la historia de España en ese año, que es el asesinato del que era por entonces el presidente del gobierno, el almirante Luis Carrero Blanco. Lo asesinaron en una calle en Madrid, un atentado, pues con una bomba que se puso en los alcantarillados de la calle Claudio Coello. En ese atentado, cuando él hacía su recorrido habitual, todas las mañanas, ¿no?, se iba a una iglesia cercana y, bueno, pues estalló una bomba que estaba colocada en lo que son el alcantarillado, ¿no?, de esa vía pública, y acabó con la vida tanto del almirante Carrero Blanco como de su chofer, ¿no?, que en ese caso le llevaba hasta pues a su destino. Ya digo que era un hombre de una cierta, era muy metódico en el hecho de las costumbres que tenía. En la imagen podéis ver justamente el socavón que se produjo en esa calle, es decir, imaginaros la dimensión del atentado. El coche literalmente voló y cayó en un edificio anexo, en un patio interior, en concreto sobre un balcón. Bueno, ¿qué tiene esto de interés realmente, aparte del asesinato, ¿no?, por parte de una banda terrorista como era ETA? Quizás fuera la trascendencia, que luego con el tiempo, evidentemente, con la perspectiva, ¿no?, de que se nos ofrece el análisis de este asesinato,
fue la eliminación del, digamos, el delfín de Franco, es decir, el sucesor, aquel en el cual estaba encargado justamente de darle continuidad a Franco, que ya era una persona muy mayor después de su fallecimiento. Sin embargo, muere, lógicamente, Carrero Blanco, y esto le va a ocasionar, bueno, pues os podéis imaginarnos a Franco, es un anciano, bueno, pues una cierta desazón y una cierta inquietud por a quién dejar justamente el mando de el gobierno de España y por lo tanto de la nueva perspectiva que se abría en el caso de que falleciera el propio dictador. España además en los años anteriores había vivido una cierta apertura, entre comillas, había empezado o iniciado lo que es la industria más importante de nuestro país desde el punto de vista económico, como era el turismo. Se había abierto, había empezado a tener ciertos contactos de comercio internacional de forma mucho más aperturista, pero sin llegar a ser o a convertirnos en una digamos, país con unas relaciones plenamente abiertas con nuestro entorno, tanto europeo como a nivel mundial. También dentro de lo que era la propia organización de la estructura, ¿no? Franquista, pues había una serie de personalidades con un cierto peso, ¿no? En cuanto a las decisiones políticas que debían de adoptar, que a pesar de encontrarnos ya muy avanzada la dictadura, en los años 70, pues seguían manteniendo unas posturas que podíamos calificar de inmovilistas e incluso reaccionarias. Algunos eran incluso más franquistas que el propio Franco, que es como se podía catalogar algunos de estas personalidades que, ya digo, querían fomentar, ¿no?, el hecho de que la dictadura era el sistema político adecuado para nuestro país. Eran llamados el búnker, ¿no? El búnker, bueno, en el sentido metafórico de alguien que se atrinchera y que quiere permanecer siendo, ¿no?, afín a aquella ideología que había marcado el destino de los españoles de casi ya 40 años. Sin embargo, bueno, pues las cosas después de ese atentado de Carrero Blanco y de el posterior fallecimiento del propio dictador en noviembre del año 75, casi 2 años más tarde del atentado del almirante, bueno, pues aparece a despuntar una figura clave que será fundamental en el desarrollo de la transición española. Me estoy refiriendo lógicamente a Adolfo Suárez y también en parte pues tuvo su protagonismo el propio Juan Carlos, que será el futuro rey de España, Juan Carlos I, ¿no?, que tomará posesión de su cargo allá por el año 75, tan solo 2 días más tarde del fallecimiento del propio dictador. El hecho de que Franco muriera, bueno, pues empieza a crear una cierta ilusión en aquellos partidos políticos, por supuesto ilegales, algunos que se encontraban sus militantes, me refiero, dentro de España, otros continuaban en el exilio, aún había gente, personalidades, ¿no?, que tuvieron también un papel importante en la Segunda República y que estaban, digamos, en destierro a nivel político y, por supuesto, personal. Es muy importante, ya digo, la figura de Adolfo Suárez. En él se va a fijar justamente el rey Juan Carlos, que además asumirá las tareas de la jefatura del Estado, algo que hasta entonces había tenido el general Franco, y sobre todo porque cuando a Carrero Blanco le asesinaron,
fue sustituido por un nuevo presidente del gobierno, que era Arias Navarro. Y seguramente lo recordaréis porque a Arias Navarro le correspondió dar la información del fallecimiento del propio general Franco por televisión española, ¿no? A todos los españoles, con un gesto compungido, ¿no?, por el fallecimiento del propio dictador. Arias Navarro era un político, digamos, con poco carisma, no como lo tenía Carrero Blanco, y por lo tanto empiezan a crearse una serie de situaciones que van a abocar, y sobre todo porque el poder ya lo empieza a asumir el jefe de Estado, Juan Carlos I, de intentar darle a esta transición pues ese carácter moderado y reformador que evidentemente son dos cuestiones que no reúne justamente Arias Navarro. Hay un hecho importante que empieza un poco a abrir esa posibilidad de nuevo cambio cuando el rey Juan Carlos nombrará a Torcuato Fernández Miranda como presidente de las Cortes, y de ahí que empiece a manifestar pues esa cierta apertura, esa aires de cambio, ¿no?, de sustituir la cuestión monolítica del régimen franquista que durante tanto tiempo había estado en vigor, ¿no?, durante todos esos años. Pero hay una cuestión que es fundamental, que es la necesidad de que aquellas leyes franquistas, durante este periodo democrático, esta transición, digamos, paso intermedio, ¿no?, entre la democracia y entre la dictadura y la democracia, se plasme en una serie de documentos jurídicos y legislativos que le van a dar peso y por lo tanto legalidad al nuevo régimen que empieza a fraguarse en estos momentos. Es precisamente la figura de Adolfo Suárez la que reúna, bueno, pues con su talante moderado, integrador, de la necesidad de llevar a cabo esa serie de movimientos desde el punto de vista legislativo que necesita el país. ¿Por dónde pasa eso? Pues pasa por varios frentes, ¿no? Reformas de textos jurídicos, como puede ser el Código Penal, la necesidad de amnistiar políticamente a aquellos presos de carácter político, la legalización de otros partidos políticos, de sindicatos y la suspensión de tribunales que tienen un enorme calado franquista y que sustentaron a la dictadura, como podía ser el Tribunal de Orden Público, o también la eliminación o supresión del conocido como Movimiento Nacional, que había aglutinado a aquellos, ¿no?, que consolidaron y dieron fortaleza a la dictadura de Franco. Bueno, tenéis aquí en la imagen una serie de cambios legislativos, sobre todo dos en concreto, que suponen un elemento, ¿no?, importantísimo para ver en qué o hacia dónde camina justamente esta transición. ¿En qué se sustenta esa nueva ley, como veis ahí, de las Cortes para la reforma que se aprobó en las Cortes para la reforma política? Fijaos que ha pasado un año justamente cuando se aprueba, es decir, no es un periodo, digamos, rápido en el tiempo, ¿no?, como sucedió, por ejemplo, en el caso de la República Española en el año 31, sino que aquí se van dando los pasos firmes, pero un poco más madurados en ese sentido. Bueno, pues se aprueban elementos tan importantes como el sufragio universal, que es algo innato, ¿no?, o consustancial a lo que es cualquier democracia, igual que la soberanía nacional, y declarar lógicamente a las Cortes como el instrumento necesario del poder legislativo. Todo eso hacía necesario aprobar
aprobarlo y ser respaldado por la mayoría de los españoles, como veremos se someterá a referéndum, la ley fundamental, ¿no? Que todavía está vigente, que es la Constitución del 78, pero eso hablaremos más adelante. Y de otro lado, también otra cuestión clave que ya hacíamos mención anteriormente es la legalización de los partidos políticos, entre los que destaca el Partido Comunista de España, que se legalizó en abril del año 77, en concreto en una Semana Santa y en el Viernes Santo. Un poco se comenta que fue una estrategia para que pasara un poco de soslayo, ¿vale? Esa necesidad de ir abriendo un poco la mano a otros partidos para que conformaran el panorama político español de ese comienzo de la democracia. Sin embargo, bueno, hay sus miedos, hay unas dudas y hay una tensión política. No todo es tan fácil, evidentemente. Se están viendo esos cambios, ya digo, a través de las nuevas aprobaciones de leyes, pero podemos, entre otros, lógicamente, destacar dos elementos que podemos considerar desestabilizadores o perturbadores de una cierta calma o tranquilidad en estos momentos. Uno de ellos es el ejército, que apoyaba y que había tenido una formación evidentemente conservadora, bajo los valores, ¿no?, del movimiento nacional. Había además dado solidez a esta dictadura tan larga y que en parte fue la motivadora y de donde partió lógicamente el golpe de estado del año 36, que dio lugar luego posteriormente a la guerra civil. En el ejército, seguían manteniendo, bueno, pues esa actitud, ya digo, de una cierta intransigencia, de un cierto tradicionalismo, de una necesidad de continuidad, ¿no?, de lo que había sido la España franquista. Y justamente el lado contrario, por decirlo de una forma gráfica, pero que al fin y al cabo también eran elementos distorsionadores y desestabilizadores, estaban los grupos terroristas, en concreto de ultraizquierda, ¿no?, como era ETA, Euskaditas Katasuna, es decir, Tierra Vasca y Libertad, un grupo de ultraizquierda nacionalista vasco, y el Grapo, que también es un grupo terrorista con una incidencia mayor en los años 70 y algo de los 80. ETA siguió más en el tiempo, como era el Grapo, ¿no?, el grupo revolucionario del 1 de octubre. Ambos, por lo tanto, podemos considerarlos como elementos desestabilizadores de esa marcha, ¿no?, que quería llevar a cabo Adolfo Suárez y el rey Juan Carlos I. Llegamos en el año 77, se celebran las primeras elecciones democráticas desde el año 1936, es decir, habían pasado 41 años y como veis por el gráfico, bueno, pues hay una serie de partidos políticos que se presentan a ella. Los partidos más importantes los tenéis ahí destacados, como es la UCD, es decir, la Unión de Centro Democrático. Esa Unión de Centro Democrático es el partido que lideraba precisamente Adolfo Suárez. Estoy intentando sacar aquí porque creo que hay una opción que me permite el programa. Vamos a ver si somos capaces para ya digo, utilizarlo como ahora, como una pizarra digital para que nos entendamos. Vamos a coger un color que sea lo suficientemente llamativo. No sé si me permite la pantalla. Bueno, este. A ver, aquí tenemos a Adolfo Suárez, ¿no?, que ya digo que es el líder de la UCD. Y como veis, lógicamente por la representación parlamentaria, pues obtiene
la mayor parte de los escaños, ¿no? Daos cuenta que no llega a la mayoría absoluta que es necesario en la Cámara Baja, es decir, el Congreso de los Diputados, que se consigue con 176. Está tan solo a 10 escaños de conseguirlo, pero el sistema parlamentario español te permite en una segunda vuelta no tener mayoría absoluta, sino simplemente tener más votos a favor que en contra para nombrar al presidente de gobierno, algo que sabemos, ¿no?, por las actuales circunstancias, ¿no?, nos encontramos en el año 2020 y el panorama político es mucho más complejo viendo, ¿no?, la distribución de los escaños de los diferentes partidos. Bien, estamos hablando de Adolfo Suárez como líder del partido de la UCD. En segunda posición, como estáis viendo, con 118 escaños, encontraríamos al PSOE de Felipe González. Lo vemos aquí justamente al lado del propio Adolfo Suárez, un líder joven por aquella fecha, pero que, como ya veremos, será muy importante en la historia de España. Luego tenemos partidos a muy larga distancia, como podía ser el Partido Comunista de España, cuyo líder lo vemos aquí, que es, bueno, voy a coger el rojo porque, bueno, aceptamos aquí, tenemos aquí, que es Santiago Carrillo. Santiago Carrillo es un veterano dentro de estos personajes, ¿no?, estas personalidades que vemos en la fotografía que lideraban los diferentes partidos. Tiene una trayectoria política desde la Segunda República y un exilio durante los años de la dictadura. También fue un personaje clave en esta transición, y ya digo que una de las primeras decisiones que adoptó Adolfo Suárez fue precisamente legalizar al Partido Comunista, que en este caso, según los resultados de las elecciones, pues venía a ser a mucha distancia del PSOE y de la UCD, la tercera fuerza política del país. Por otro lado tenemos Alianza Popular, que es un partido conservador de derechas, cuyo líder lo tenemos aquí, que es Manuel Fraga Iribarne. Este personaje, bueno, pues llegó a ser ministro durante la época del tardofranquismo y fue el presidente de este partido de carácter conservador, que luego, pasado el tiempo, evolucionará al Partido Popular, ¿no?, cuando haya una cierta refundación después de unos malos resultados, unas elecciones democráticas, y le suceda en ese cargo José María Aznar, que este sí llegó a ser presidente del gobierno de España, y él lo llegó a ser en varias ocasiones como presidente de la Junta de Galicia. Personajes también aquí importantes que podríamos destacar es el que vemos aquí en esta parte, que es Miquel Roca, que lideraba por entonces este partido de nacionalista, no independentista, no tiene nada que ver aquello con lo actual, Miquel Roca, y que además fue uno de los que conformaron, cuestión esta que hablaré con posterioridad, esa comisión encargada de elaborar y redactar la Constitución española del año 78, ¿no? Era conocido como uno de los padres de la Constitución española. Luego tenemos representantes del PNV, y destacaría aquí, dentro de esta foto, dos personalidades que ya digo que podrían ser destacables, ¿no? Este que veis ahí, un señor mayor, es Enrique Tierno Galván, que era socialista y que llegara a ser alcalde de la ciudad de Madrid, uno de los primeros alcaldes democráticos. Y este otro señor que vemos aquí es Leopoldo Calvo Sotelo, del cual hablaremos. Llegará a ser presidente del gobierno durante un corto espacio de tiempo, sucediendo a Adolfo Suárez y antecediendo a Felipe González, ¿vale? Bueno, vamos a quitar la selección que hemos hecho de las personalidades que aparecen aquí y nos trasladamos a la siguiente diapositiva,
que es este texto que he incluido aquí y que corresponde, como veis ahí, a una de las preguntas breves de la EBAU. Nosotros a lo largo del año hemos ido parcelando, ¿no?, lo que son las 21 preguntas breves. Si os fijáis con detenimiento y ahora con la tranquilidad, ¿no?, de verlo más detenidamente, comprobaréis que de las preguntas breves, que en concreto son 21, como acabo de mencionar, 14 de ellas son anteriores al siglo XIX. Del siglo XIX no hay ninguna pregunta, y del siglo XX hay o son las últimas 7. ¿Vale? Entonces, como estamos explicando esta parte, ¿no?, donde Adolfo Suárez y la Unión de Centro Democrático tiene mucha importancia, bueno, pues traigo a colación esta pregunta breve a desarrollar, que tiene el título, como estáis viendo, de "Puedo prometer y prometo, Adolfo Suárez y la UCD en la transición española". Eso de "puedo prometer y prometo" es una frase hecha, un eslogan, una especie de, digamos, marketing que utilizó la UCD y Adolfo Suárez para un poco ver cuál era la intencionalidad y el compromiso para aquellas reformas, ¿no?, de carácter social, económico, jurídico, etcétera, etcétera, que necesitaba la España de aquellos momentos. Adolfo Suárez, como hemos visto por los anteriores resultados, llegará a ser elegido presidente del gobierno, es decir, será el primer presidente dentro de la democracia elegido pues tras un sufragio, ¿no?, manteniendo ese sufragio universal, ¿no?, necesario. Y Juan Carlos I le va a otorgar esa facultad, o le había otorgado anterior a su victoria en las elecciones del 77 como presidente del gobierno. Es decir, que a partir del 77, él, desde el punto de vista legislativo y con el apoyo de la mayoría de los españoles, se convierte en presidente del gobierno. Hay una frase recogida en este resumen, ¿no?, de la figura de Adolfo Suárez y de la situación de la UCD, que me parece interesante porque dice, literalmente, está recogida entre comillas, dice: "Vamos a hacer normal lo que a nivel de calle los ciudadanos nos piden que sea normal". En definitiva, y traducido eso, es que entremos en una democracia plena. Por dos cuestiones, como dice ahí. Es decir, por un lado, hay que desmantelar, es decir, derogar, quitar las leyes que sustentaban el Estado franquista, y de otro lado, aprobar las leyes que son necesarias para ese proceso de democratización. Por supuesto, aquí la ley más importante va a ser la Constitución Española del 78. Empezará como hemos comentado anteriormente también, a legalizar partidos políticos. Aquí está señalado el PSOE y el PCE, el Partido Comunista de España, la convocatoria de unas elecciones generales que las va a ganar precisamente su partido, la Unión de Centro Democrático, y él será presidente del gobierno de España desde el año, después de unas elecciones, desde el año 77 hasta el año 1981, que ya veremos, dimitirá, aunque el año 82 se pone, ¿no?, como el final del gobierno de la UCD, porque precisamente habrá otra figura, ¿no?, como es la de Leopoldo Calvo Sotelo, de presidente del gobierno. Hay que articular todo esto. La intencionalidad es buena, pero tenemos que tener una constitución, es decir, que nos ampare. Es el marco legislativo necesario para el desarrollo de otras leyes, ¿no?, que desarrollen precisamente aquel articulado que viene recogido en la Constitución del 1978. ¿Cómo fue aquella gestación de la Constitución, de ese texto constitucional que hoy nos sirve, ¿no?, para un poco ponernos las reglas del juego? No fue fácil, evidentemente. Hubo una comisión encargada
de redactar precisamente la Constitución del 78. Una comisión que veis ahí está formado por lo que se conoce como los padres de la Constitución, 7 personas en concreto. En la fotografía pues vemos, abajo tenéis una, ¿no?, en la que vienen identificados cada uno de los personajes que le encomendaron esa redacción y de la procedencia política en la que venía. Veis aquí Gabriel Cisneros, por ejemplo, que pertenecía a la Unión de Centros Democráticos, es este señor que veis aquí. Miquel Roca, del Partido Democrático de Cataluña, que también lo hemos visto en una fotografía anterior que lo había señalado justamente, que es este señor que vemos aquí. Pérez Llorca, que es este que vemos aquí y que en la fotografía aparece aquí de pie. Miguel Herrero y Rodrigo de Miñón estaría aquí. Veis que, bueno, hay una diferencia, ¿no?, porque estas fotografías son de cuando se han hecho un poquito mayores a la fotografía que recoge justamente esta fotografía de arriba que pertenece a esa comisión, ¿no? Jordi Soletura, que es ese que vemos aquí al fondo, del Partido Comunista de España. Manuel Fraga, de Alianza Popular, lo que fue la génesis de lo que posteriormente se convertiría en el Partido Popular, y de Gregorio Peces Barba, que es este señor de aquí, que pertenecía al Partido Socialista Obrero Español. Bueno, a ellos se les encargaron. Ya digo que no fue una tarea fácil, había que consensuar lógicamente las diferentes ideologías. Veis que hay de políticos de derecha, políticos de izquierda, nacionalistas, de centro, por supuesto, y había que conjugar, bueno, pues esas diferentes sensibilidades en un texto constitucional que nos sirviera para darle una cierta solidez a la democracia que empezaba a gestarse en estos momentos. Si hay una cosa que define justamente a la democracia del 78, que de momento es la segunda en el tiempo, ¿no?, en cuanto a su vigencia y duración, por detrás de la de 1876, es podemos calificarla como una constitución ambigua. ¿Qué quiere decir? Que es interpretable, lógicamente. Una constitución es la ley fundamental de un Estado democrático, pero esa ley posteriormente tiene que estar desarrollada por otras leyes, ¿no?, otros decretos leyes, otras instrucciones, otros reales decretos, unas leyes orgánicas que hablen justamente de cómo se establecen las relaciones, ¿no?, entre los españoles en diferentes ámbitos, de muy diferentes signos. Por ejemplo, la cuestión territorial, la cuestión de la defensa, de la monarquía, de la educación, de la sanidad, etcétera, etcétera. Eso es lo que se recogía en el texto, ¿no? Y ya digo que tiene una cierta ambigüedad. Bueno, una vez que se han puesto de acuerdo estos 7 señores, apoyados lógicamente por sus partidos políticos y por el ámbito parlamentario, deciden someterlo a referéndum popular. Referéndum es una celebración, ¿no?, donde se pide la opinión de las personas que tienen derecho a voto, ¿no? Ese referéndum se celebró el 6 de diciembre de 1978 y el resultado de esos comicios dieron una mayoría de apoyo a la nueva Constitución de 1978. Ya lo único que queda por hacer es refrendarlo y publicarlo en el Boletín Oficial del Estado, como así será a finales de ese mismo mes de diciembre del 78, convirtiéndonos así en un Estado social y democrático de derecho con una monarquía parlamentaria en la que la corona, bueno, pues tiene una función representativa y el ejército necesariamente tiene que estar bajo o sometido a la decisión política y por lo tanto del poder civil. No ha sido fácil, se ha necesitado tiempo,
y lo que sí que podemos analizar con la perspectiva que nos dan los años es que al menos, bueno, no todo el mundo está de acuerdo, se puede reformar, pero al menos, digamos, está perdurando, ¿no? Perdurando en el tiempo. Esto se puede cambiar, evidentemente. Generaciones futuras vendrán nuevos políticos que verán las cosas de otra manera. Eso es indiscutible porque esto es algo que no es inmóvil, ¿no? Es decir, que no es una cuestión de fe donde no se pueda rebatir esta cuestión. Una de las cosas más interesantes que viene en la Constitución española es en su título octavo, que habla de la ordenación territorial del mismo. Bueno, yo ahí he incluido un mapa de España con las diferentes autonomías. Aquí estoy viendo un error, en concreto en esta de aquí. Todo esto sería Andalucía, parece como si hubiera una Andalucía occidental y una Andalucía oriental. En absoluto, es todo una comunidad autónoma, como bien sabéis. Y luego hay territorios que, bueno, pues que desde el punto de vista histórico manifestaban una cierta, digamos, raíces, ¿no? Como podría ser Cataluña, el País Vasco, la propia Galicia e incluso Andalucía. Ya veremos en qué queda esto. Definido el Estado en 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas como son Ceuta y Melilla. Bueno, pues ya tenemos conformado ese modelo territorial del Estado recogido ahí en la Constitución del 78. Con respecto a esto, sabéis que viene una pregunta breve, que sería la número 19, que nos habla de lo que os acabo de comentar, ¿no? De cómo la Constitución del 78 recoge ese estado de las autonomías, que no es ni un estado centralizado ni tampoco un estado federal, pero sí es cierto que las autonomías tienen, y sobre todo a lo largo del paso de los años, cada vez han tenido más capacidad de decisión sobre aspectos importantes, ¿no? Para la ciudadanía de su demarcación territorial. Bueno, viene recogida cuando se aprueba, ¿no? En el año 78, ya hemos visto cómo ha sido el proceso de redacción, posteriormente el proceso de referendo y su vigencia, ¿no? A partir de ahí. 17 comunidades autónomas, 2 ciudades autónomas y ya digo como lo que se pretende es un Estado de alguna forma descentralizado y bien es cierto que sobre todo al comienzo del desarrollo estatutario de cada uno de los territorios fueron por artículos diferentes, como puede ser el 151 para esas 4 comunidades autónomas que veis ahí señaladas como el País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía, y otras como el caso de Extremadura, ¿no? Que es, vamos por lo que se denominó la vía lenta, es decir, la de asunción de competencia de una forma menos acelerada que como hicieron esas 4 comunidades autónomas que acabo de citar. Seguimos con este periodo de la transición democrática. Y bueno, pues ya tenemos una constitución aprobada. Eso es muy, muy importante. Más o menos una división territorial, la cual, bueno, pues se puede discutir si fue acertado o no. Es el modelo que tenemos en la actualidad. Y Adolfo Suárez entiende que una vez aprobada la Constitución española es necesario la convocatoria de nuevas elecciones generales para ver si él conseguía, bueno, pues esa mayoría absoluta que necesitaba de determinados cambios en diferentes aspectos, ¿no? Sociales, económicos, políticos, etcétera, etcétera. Bueno, los resultados de las elecciones generales los tenéis ahí en la pantalla. Corresponden a esas elecciones generales que se celebraron a 1 de marzo del año 79. De nuevo, vuelve a ganar la opción centrista de la Unión de Centro Democrático, sin conseguir, por muy poco, mayoría absoluta. Veis ahí además que están destacados los votos que obtuvieron
tanto la Unión de Centros Democráticos, la UCD, como el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. Veis que no hay tanta diferencia en cuanto a los votos. Estamos hablando en torno a unos 800.000 votos, pero sí hay una diferencia sustancial en cuanto a la representación dentro del Parlamento. Eso es justamente por una fórmula que hay, que se aplica, que es un poco compleja, que es la ley D'Hondt, que es la que te hace o te regula el sistema de representación parlamentaria, y también el hecho de que las circunscripciones son provinciales, es decir, que por ejemplo en el caso de Extremadura tú no votas a no ser que se presente por tu demarcación territorial al que posteriormente sea el presidente del gobierno. Además, el sistema de elección del presidente del gobierno tampoco es un sistema de elección directo, porque es justamente los parlamentarios, en este caso los diputados, que están representados en el Congreso, los que eligen al presidente del gobierno, con lo cual es una elección indirecta. Nosotros elegimos a los diputados y estos son los que eligen al presidente del gobierno, que no necesariamente tiene que liderar el partido político que más escaños saque en las Cortes españolas. No es necesario. Aquel que lidere una coalición, digamos, postelectoral, es decir, que recabe el apoyo de más diputados dentro de la Cámara, pues será el que pueda ser investido presidente del gobierno. Veis aquí que ha desaparecido un partido político del cual citábamos anteriormente, que es Alianza Popular. Veis ahí que adopta ese nombre de Coalición Democrática posteriormente. Y los resultados electorales, como veis, son muy pírricos, ¿no? Es decir, son muy escasos para la perspectiva de una opción conservadora como era la que lideraba Manuel Fraga Iribarne, ¿no? Llegamos a un momento clave en la historia de España, en las cuales, bueno, pues dentro de la propia UCD hay ciertos tiranteces que, sobre todo con la cuestión autonómica y desarrollo de la legislativo, ¿no? Para esa vía rápida otorgada a los vascos, gallegos y catalanes, bueno, pues y dentro del partido de Suárez no se ve con muy buenos ojos y lleva unas tensiones internas que también afectaba a otras decisiones que había adoptado. Esto hará que Adolfo Suárez presente su dimisión. Dimite a comienzos del año 81 y ante ese vacío de poder, pues se busca una persona que le sucediera dentro del propio partido de la Unión de Centro Democrático. Esa persona va a ser Leopoldo Calvo Sotelo. Leopoldo Calvo Sotelo estaba justamente esperando el apoyo de la Cámara para ser investido presidente del gobierno cuando sucede uno de los hechos más, digamos, icónicos de esta transición española, que es la entrada en el Parlamento español de una serie de guardias civiles liderados por Antonio Tejero, que ocupará el Congreso en esa sesión de investidura donde iba a salir presidente Calvo Sotelo, y que, como veis en la fotografía de arriba, bueno, pues la tribuna, ¿no?, de oradores empuñando esa pistola, bueno, pues pronuncia la famosa frase: se sienten coño. Veis al fondo, por ejemplo, aquellos son periodistas, ¿no? Y hubo una ráfaga por parte de algunos de los guardias civiles que le acompañaban, ¿no?, al techo del Congreso, que sabéis que, bueno, pues es una de las anécdotas que cada vez que se visita por parte de los estudiantes, en esta ocasión tuvimos la
suerte, ¿no?, de poderlo ver in situ, bueno, pues los orificios, ¿no?, que ocasionó justamente este momento histórico. También esta fotografía es curiosa porque aparece de espaldas alguien que provenía de la carrera militar, era la mano derecha y muy importante en esta transición española de democratización del ejército, como era Gutiérrez Mellado, ¿no? Alguien que en los primeros rifirrafes que tuvo Tejero se baja del estrado, intenta zancadillearle y tirarle, no fue capaz, el otro se aferró, ¿no?, a la barandilla de su escaño y no pudo doblegarlo, ¿no? Él era militar y sabía que bueno, ese momento era complejo. ¿Estuvo solo Antonio Tejero? Bueno, sobre esto se ha hablado muchísimo. Yo no me voy a parar, lógicamente, a explicar algunos de los detalles de esta trama, ¿no?, en contra de esta democracia joven que teníamos en su momento. Pero no fue el único, porque también en Valencia, en Vilans del Bosch, salió con los tanques por las calles desfilando, ¿no?, para intentar, bueno, pues ya digo, ocupar la ciudad, controlarla y así cambiar el régimen democrático a, entiendo, una dictadura militar como la que acabamos de salir en ese momento. Hubo un momento importante en ese día 23 de febrero, por la noche, televisado en directo por Televisión Española, del mensaje del rey, ¿no? El mensaje del rey lo que hizo en definitiva fue, bueno, pues pedir a la ciudadanía, pedir a los mandos militares, pedir a la sociedad en general española que no permitiera el triunfo de este intento de golpe de Estado que afortunadamente se quedó en eso, en un intento de golpe de Estado. Eso, bueno, pues en principio reforzará a la figura del rey de España como jefe de Estado y su decisión, ¿no?, de apostar por la consolidación de la democracia. Días más tarde, esta celebración de la sesión de las Cortes se hará de nuevo porque el tema era importantísimo, ¿no? Era la sucesión en la presidencia del gobierno de Suárez a Calvo Sotelo. Y bueno, pues se produce esa investidura de Calvo Sotelo y como veis ahí por las fechas, ¿no?, pues será desde febrero del 81 hasta octubre del 82 cuando se vuelvan a celebrar nuevas elecciones. Fue un año y 8 meses en la cual, bueno, pues sucedieron cuestiones importantes. La más importante, por supuesto, fue ese intento de golpe de Estado el 23 de febrero, el desarrollo de ese proceso autonómico que ya empezaba, ¿no?, sobre todo a las nacionalidades o a las comunidades autónomas de carácter histórico, un cierto proceso de, digamos, de desarrollo, ¿no?, autonómico, y la entrada de España en la OTAN, que ya veremos cómo Felipe González años más tarde se refrendará por parte de la ciudadanía española en un referéndum de apoyo. También la ley del divorcio, una ley polémica en su momento, y lo que se veía venir porque Calvo Sotelo no tenía ese liderazgo tan marcado como lo tenía Adolfo Suárez, las primeras divisiones internas dentro de la Unión de Centro Democrático, que es el partido, ¿no?, que había un poco liderado este proceso de transición española. Bueno, nos plantamos al año siguiente, en el año 1982, en octubre en concreto, donde se celebrarán nuevas elecciones generales y fijaos el vuelco que se ha dado en cuanto al panorama político, ¿no?, español. Mayoritariamente dos opciones. Por un lado, y a mucha distancia, con una mayoría absoluta muy holgada, el Partido Socialista Obrero Español, con 202 diputados, liderado por Felipe González, que lo vemos aquí, junto a su mano derecha. Habían sido amigos desde hacía mucho tiempo, los dos son sevillanos, se conocían, bueno, y tenían
digamos, dentro del organigrama del Partido Socialista, la Secretaría General por parte de Felipe González y el Vicesecretario General por parte de Adolfo Guerra, que es este otro que vemos aquí, a la derecha de Felipe González, ¿no? Se convertirán en presidente y vicepresidente del gobierno, al menos en esta primera legislatura, porque el PSOE gobernará desde el año 1982, que son estas elecciones, hasta el año 1996, durante 4 legislaturas casi completas, ¿vale? Y todas ellas con Felipe González. Luego vendrán, como veremos, otros presidentes también que saldrán de las filas del Partido Socialista. Un partido residual, como había sido la Coalición Popular. Vemos que aquí sí ha tenido una gran subida en los resultados electorales. Al frente de ello, como os comenté, Manuel Fraga. Y luego fijaos en qué ha quedado la UCD. Ese partido que había ganado los diferentes comicios electorales, ese partido que había estado liderado por Adolfo Suárez y posteriormente por Calvo Sotelo, bueno, pues prácticamente ha quedado digamos, testimonialmente representado en el Parlamento español. También ha perdido bastante, aunque no es tan significativo. Por ejemplo, el Partido Comunista de España, que llegó a tener 21 o 22 diputados en la anterior legislatura, y empiezan a emerger con una cierta representatividad y que pueden ser o convertirse en bisagra, es decir, en el apoyo necesario para aquellos que quieran sacar determinadas leyes, en fin, apoyos puntuales o incluso de legislatura, como es Convergencia y Unión, que es esta CIU que veis aquí, con 12 diputados, que es la burguesía catalana, un poco de carácter conservador centrista, y el Partido Nacionalista Vasco, que ya lo conocemos, ¿no?, fundado en el siglo XIX por Sabino Arana, que tuvo un peso importante en la sociedad vasca de principios del siglo XX, finales del XIX y en la Segunda República también, ¿no? Empiezan a tener una cierta representatividad. Bueno, aquí nos encontramos a otra pregunta breve de la EBAU, ¿no?, que es por el cambio, Felipe González y el PSOE en 1982. Por el cambio es un lema que utilizó justamente el PSOE de Felipe González para las elecciones de octubre del 82. Es muy importante, es un mensaje claro, conciso, por el cual se ha asumido por parte de la sociedad española. Y eso es lo que pretendía Felipe González cuando se presenta en las elecciones. Ya se había presentado anteriormente, ¿no?, pero digo en estas primeras que gana justamente el PSOE en el año 82 y con esa enorme mayoría absoluta de 202 escaños en el Parlamento español. Por primera vez, un partido político de izquierdas o progresista gana las elecciones de España desde el año 1936, ¿no?, desde las elecciones legislativas de febrero del año 36. Y ya digo que se mantendrá en diferentes legislaturas revalidando esa mayoría con victorias en los años 86, 89 y 93. Es decir, que estuvo casi 14 años al frente de la política española como presidente del gobierno, tanto el PSOE como Felipe González. Aunque cambió ministros, cambió personalidades que habían sido importantísimas, como era el caso de Alfonso Guerra, ¿no?, que dimitió en su momento, dimitió además aquí en Extremadura, en Cáceres, y que, bueno, fue un proceso, digamos, de una cierta modernización de España, en el cual ocurrieron cuestiones tan importantes como es la ratificación de nuestra entrada en la OTAN con una convocatoria de referéndum, la entrada también en la Comunidad Económica Europea, que era como se llamaba hasta entonces la Unión Europea, que se había firmado el 12 de junio del año 85 y entramos como miembros de pleno derecho el 1 de enero del año 86, pero también hay que decir que seguía los diferentes gobiernos de Felipe González tuvieron problemas importantísimos, como era el hecho de el desempleo enorme,
el desmantelamiento de unas infraestructuras que se consideraron obsoletas en determinados sectores, por ejemplo en los astilleros, ¿no?, del País Vasco, de Galicia, de Andalucía, también el Mediterráneo, ETA, que seguía matando en unos años 80 bastante negros para el recuerdo, ¿vale? En este sentido hubo además una necesidad de intentar abordar el problema de ETA con el conocido como Pacto de Ajuria-Enea del año 88, donde las fuerzas democráticas vascas firmaron ese pacto, ¿no?, en contra del terrorismo. Y bueno, pues otras cuestiones de interés era la necesidad de ampliar los servicios de lo que se ha conocido como el estado del bienestar, plasmado en leyes orgánicas sobre la educación, en la universalización de la asistencia gratuita, en el sistema de protección contra el desempleo, ¿no? Y digamos, intentar blindar, que eso con el tiempo hemos visto que no se ha respetado, el Pacto de Toledo, que era o garantizaba el sistema público de pensiones, ¿no?, para nuestros mayores. Bueno, una de las cosas que acabo de comentar es justamente cómo se produce la integración de España en la Comunidad Económica Europea, la CEE, que era como se conocía en su momento, hoy Unión Europea. Bueno, firmamos junto con Portugal, porque entramos los dos países a la vez en la Unión Europea un 12 de junio del año 85 con Felipe González, ¿no?, nuestro ministro de Asuntos Exteriores, que por entonces era Fernando Morán, en la Unión Europea, y se hacía efectivo este tratado, ¿no?, de adhesión de España con respecto a la Comunidad Económica Europea a partir del año fiscal, ¿no?, del comienzo del año fiscal, que era el 1 de enero del año 86. Bueno, esto evidentemente va a traducirse en una mejora de nuestra posición económica, porque España se va a ver favorecido por bueno, pues el beneficio de determinados programas que tienen diferentes digamos ámbitos, ¿no?, de repercusión, como puede ser desde el punto de vista económico, pero también social. Algunos los tenéis ahí desarrollados, como es el FEOGA, que hace referencia a lo que es la cuestión agraria, ¿no?, al Fondo Social Europeo de Desarrollo Regional, que ha venido sobre todo muy bien para territorios desfavorecidos o que tenemos un crecimiento más lento desde el punto de vista económico, o al Fondo Social Europeo, que sobre todo es para la formación de los trabajadores, ¿no?, y para un poco, digamos, seguir avanzando en lo que es la calidad, ¿no?, en cuanto a las posibilidades que se tienen del desarrollo del mercado laboral. Es decir, de entrada parece que trajeron muchas cosas buenas y así será, pero por otro lado perdemos soberanía en cuanto a que también España tiene que acatar la legislación de las directrices europeas, ¿no? Es decir, que las políticas comunitarias son las que nos marcan un poco el paso que tenemos que llevar y no somos del todo, digamos, autónomos, ¿no?, en determinadas decisiones. Bueno, para terminar este tema, vemos aquí, bueno, los diferentes presidentes del gobierno que hemos tenido a lo largo de esta democracia. Veis a Adolfo Suárez, del cual hemos comentado, al igual que Calvo Sotelo, los dos pertenecientes a la Unión de Centro Democrático. Vemos a continuación Felipe González, 14 años, ¿no?, del 82 al 96. Le sucederá José María Aznar, que estará 2 legislaturas completas, 8 años, es decir, cada legislatura, como sabéis, son 4 años. A él le sucederá, aunque él ya en esas elecciones del año 2004 no se presentó, Rodríguez Zapatero. Un par de días antes sucedieron los atentados de Atocha, ¿no?, y dieron un vuelco en las previsiones electorales, ganando
PSOE de Rodríguez Zapatero. Luego entramos en una crisis muy profunda en el año 2008, que dará el traste. No se llegará a completar la legislatura de Rodríguez Zapatero y ahí las ganará el siguiente, que es Mariano Rajoy, ¿no? Mariano Rajoy, que veis ahí, bueno, pues aparece que no tiene finalización su mandato, pero sabemos que en el año 18, bueno, pues completó la legislatura y en esta la ganó Pedro Sánchez, que es a día de hoy presidente del gobierno. Bueno, con esto terminamos este último tema de la dictadura de la democracia española. Una hora de tema, espero que os sirva de ayuda y apoyo.